Hola, hola, buen día. Primero las gracias a Cable & Wireless por haberme invitado, por darme el honor de compartir este rato con ustedes y poder hablarles de un tema que realmente me apasiona, que es el futuro. El futuro, como decía el slogan, creo que era el día después de mañana, el día después de mañana es hoy. Entonces, ese futuro que es hoy lo vamos a tratar de analizar en los próximos minutos juntos, tratar de entenderlo y ver por qué tenemos que subirnos a esta ola de transformación y no quedarnos en el camino. La realidad es que vivimos en un momento en la historia de la humanidad que más cambios se han producido. Si vemos la vida de nuestros tatarabuelos y nuestros tatarabuelos era prácticamente igual, no cambiaba mucho de generación en generación. Quizás con nuestros padres empezó a acelerarse el cambio y ya con nosotros, lo que vivimos nosotros, los que viven nuestros hijos y lo que vivirán nuestros nietos es absolutamente diferente. Esa aceleración del cambio no tiene retorno. Y lo que estamos viviendo son lo que se llaman momentos Gutenberg. Gutenberg fue el creador de la imprenta, como todos sabemos, y lo que generó en ese momento fue un cambio y un antes y un después en la historia de la humanidad. Hasta ese momento, el conocimiento estaba restringido a una selecta casta, a un grupo de líderes de la sociedad que eran los que tenían el poder y el derecho de recibir ese conocimiento. De repente nace la imprenta y el conocimiento se masifica. Pero hoy ese momento se está multiplicando exponencialmente. Hoy estamos viviendo cantidad de momentos Gutenberg. Aparece la impresión 3D, aparece la inteligencia artificial, blockchain, biotecnología, realidad virtual, realidad aumentada, drones, energía solar, computación cuántica, nanotecnología, vehículos autónomos, robótica y seguramente me faltan mucho más. Y todo esto mucho más rápido de lo que podemos procesar. Y la realidad es que cuando vemos todo esto y todo junto, esto es lo más parecido a un selfie que tenemos. Así es como nos sentimos nosotros cuando nos presentan todo esto junto. Y lo peor de todo esto no es que nos sentimos como este dinosaurio, sino que además todas estas tecnologías en esa curva de exponencialidad van acelerándose y bajando sus costos. Una impresora que hace 10, 15 años podía costar $100.000, una impresora 3D hoy cuesta menos de $100. Un dron que antes era digamos, solo para unos pocos, hoy se puede comprar en una juguetería. Es decir, cada una de esas tecnologías que van entrando en un proceso de aceleración, lo que generan es que haya un antes y un después y un momento de no retorno. El problema, además, es que no solo se dan estos cambios tecnológicos, sino que además convergen. Y cuando convergen, el potencial cambio aún es mayor. Lo que vamos a tratar de hacer en los próximos minutos, y esto me van a ayudar ustedes, es entender algunos de estos cambios. Yo elegí 10 tecnologías, ya no elijan 5G porque Danilo lo explicó muy bien, creo que mejor que yo, así que cuando ahora les dé a elegir no pongan esa. Pero ustedes van a entrar ahora a un link y van a poder elegir cuáles 2 o 3 de estas tecnologías vamos a analizar en los próximos minutos. Entonces acá tienen la página donde pueden entrar, menti.com desde sus celulares, ponen ese código y pueden elegir hasta 3 de estas 10 tecnologías. Y con ayuda de ustedes vamos a decidir cuáles de ellas vamos a analizar. Si vamos a entrar en entender qué es la inteligencia artificial, la nanotecnología, el blockchain, la conectividad, biotecnología, sensores IoT, ustedes elijan, con la ayuda de ustedes vamos a tratar de entender, como decía, cada una de estas. Por tiempo no nos da, podríamos estar todo el día hablando de esto, pero vamos a elegir 2 o 3 en función de las que elijan y yo el tiempo que le dedico a cada una, vamos a ver si son 2 o 3 al final de esto. Vamos a esperar a ver si nos cae la votación. Vamos a ver si se actualiza. Tenemos por ahora inteligencia artificial de primero, realidad virtual y aumentada de segundo. Sensores IoT, informática cuántica están ahí empatados en el segundo puesto, pero sensores IoT lo empieza a pasar. Sé relatar no solo un partido de fútbol, sino también una votación. Ahí estamos. Muy bien, si les parece, cerramos la votación. Tenemos inteligencia artificial, informática cuántica y realidad virtual, realidad aumentada. Vamos a ver si nos da tiempo para las 3, si no las 2 primeras que son inteligencia artificial e informática cuántica. Entonces voy a pedir ahora desde el control que me vayan a inteligencia artificial. Muy bien. Y vamos a entender qué es inteligencia artificial. Para empezar, les cuento una historia, por ahí no todos la conocen. En el año 2016, Microsoft lanzó un robot en Twitter, hoy ya se llamaría X, se llama X, pero lanzó un robot en Twitter que se llamaba Tay.
Tay lo cerraron 16 horas después, no llegó a durar un día. En esas 16 horas, Tay se convirtió en homófobo, islamófobo, antisemita, racista, misógino y cuanta cosa mala se les ocurra que puede tener el hombre. Solo 16 horas. ¿Por qué? Porque estaba capturando los mensajes de toda esa masa que tienen esos mensajes de odio en las redes. Lo cierto es que al mismo tiempo, unos años antes, había lanzado a Xiaoice en China, otra división de Microsoft. Y en ese momento empezó a ser un bot con el cual la gente hablaba. Se sabe que fue uno de los principales compañeros, compañeras o compañeres, como lo quieran llamar, porque es Xiaoice, un robot de inteligencia artificial, fue el principal aliado de las personas que debían ser confinadas durante la pandemia en China porque no tenían con quién hablar en ese momento que los encerraron. Lo cierto es que en el 2020 hacen un spin-off de esta empresa, se independiza y en ese momento ya tenían 30.000 millones de conversaciones con más de 100 millones de personas. Entonces podían mantener esa conversación en tiempo real y con inteligencia generativa, que es lo que vamos a ver en un ratito. Pero lo cierto es que la inteligencia artificial tiene 5 componentes y cuando se juntan es cuando adquieren esa velocidad de acción. Empecemos viendo qué significa el ver. La realidad es que antes de ayer, en 1995, a duras penas podía leer códigos postales con letras. En el 2012 ya podía clasificar imágenes. Hoy pueden agarrar una manifestación de 1 millón de personas en una multitud, con una cámara, identificar mi cara, saber dónde está Marcelo y hasta leer mis labios y ver qué le estoy diciendo a la persona que tengo al lado. Esa es la evolución en menos de 20 años que ha tenido el ver en la inteligencia artificial. El escuchar, muchos hablan con ellos, no abusen de eso porque a veces se puede volver uno un poco solitario en este mundo. Pero veamos cómo evolucionó la inteligencia de escuchar. Esto es 2016. I said, what time is my appointment on Sunday evening? You have 4 appointments last Tuesday at 12 a.m. I'm not asking about Tuesday. I don't know what you mean by, I'm not asking about Tuesday. How about a web search for it? Para los que no entendieron, le estaba preguntando qué citas tenía el domingo, le respondía las citas del martes hasta que llegó un momento que no le entendía y le dijo, si querés hago una búsqueda en Google de esto. Eso fue 2016. 2018, en el Google Duplex, el evento donde se presentan los avances que hace Google, esto es lo que muestran. Si quiere el control. Even in the US, 60% of small businesses don't have an online booking system set up. We think AI can help with this problem. Lo que vamos a ver So let's es go back to cómo this example. en vivo Let's say van a you wanna llamar a un ask salón de Google belleza para to make apuntar you a una haircut cita appointment por on inteligencia Tuesday between 10 and artificial noon. con un motor que va a What hablar y la happens persona se van a dar is cuenta the que Google nunca Assistant descubre makes the que está call hablando con un seamlessly in the robot y no con background un for ser you. humano. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. Let's listen. How can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Mm-hmm. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. 10 a.m. is fine. Okay, what's her first name? The first name is Lisa. Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd. Okay, great. Thanks. Great. Have a great day. Bye. Esto fue lo que pasó en 2018. Nunca la persona se dio cuenta que era un robot el que le hablaba y hasta pudo interactuar con esa persona que le atendió el teléfono. Pero en 2021, siguiendo este evento, esto fue lo que presentaron. Play the new song from Florence and the something. Got it. Playing free from Florence and the Machine on Spotify.
O sea, no solo le entendió, no solo no se sabe quién está hablando, sino que además interpretó lo que hubiese querido decir. Un paso más allá en este tema del escuchar. El leer no hace falta que lo explique. Esta herramienta Talk2Books la cerraron cuando Google lanzó Bard, pero yo podía preguntar una frase y decir en qué libros citan esta cosa, me rastreaba todos los libros de la web y me encontraba eso. No hace falta que expliquemos la cantidad de información en la cual se puede rastrear este tema. Y si seguimos viendo es el escribir. Y el escribir ya tiene un poco más de años. La realidad es que en el 2019 se hicieron 1000 crónicas en el PGA Tour de los tiros de los jugadores del torneo de golf y los hizo todos robots de inteligencia artificial, capturando información del viento, del palo que usó, del jugador, de la cantidad de tiros, etcétera. Todo eso lo escribieron robots. Casi todas las crónicas que ustedes hoy puedan leer en Financial Times o ese tipo de periódicos, en cuanto a las cotizaciones en bolsa de las empresas y por qué suben o bajan, la mayoría están hechos por un motor de inteligencia artificial. Y cuando todo esto se junta, lo que puede pasar es esto. Cuando se integra toda esta inteligencia artificial, en Japón hace unos años Matsuda, un robot, fue candidato a la alcaldía y salió tercero. Líder Lars es un robot que lidera el partido sintético en Dinamarca. Y esto es actual, ya robots que se presentan a la alcaldía de un pueblo. Ahora, si todo esto viene hace años, ¿por qué hoy estamos como locos con ChatGPT y hoy hay una revolución de inteligencia artificial? La verdad es que hasta antes de noviembre de 2022 no todos nosotros hablábamos de inteligencia artificial ni estábamos pendientes de qué estaba pasando. Y lo cierto es que el gran cambio se da por lo siguiente, es por el nacimiento de las redes antagónicas, redes neuronales antagónicas. Eso lo presenta un joven que se llama Ian Goodfellow en 2014 en un paper que presenta y donde lo que explica es el modelo de las diferentes redes neuronales y crea la red discriminadora y la red antagónica. Para entender qué es esto y por qué hoy es esta revolución, no de la inteligencia artificial, sino de la inteligencia artificial generativa, lo que hacen estas dos inteligencias es hablarse y, por ejemplo, yo le mando una foto a la red discriminadora, la red generativa va generando fotos, ejemplo de perros, entonces le mando una foto de un perro y la red discriminadora dice, ¿es un perro o no es un perro? Un sí, no. Le manda otra, le manda otra, le manda otra y va diciendo sí, no, sí, no, sí, no, sí, no, descubriendo si es un perro real o no es un perro o es un perro que no puede existir porque está generado por inteligencia artificial. Después de no cientos, no miles, millones de intentos en que la red generativa le va generando esas imágenes y se las pasa a esa red discriminadora, llega un momento que la red discriminadora no puede definir si es o no un perro generado por inteligencia artificial, que ya todo le parece real. La red antagónica le gana a la red discriminadora. En ese momento es cuando pueden nacer tecnologías como las que vemos hoy de redes de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, si no lo pasamos por un motor, si lo que está escrito o esa imagen fue generada realmente o fue generada por un motor de inteligencia artificial. Esa prueba continua entre esas redes, esa discusión continua, ese aprendizaje continuo, es el que genera la evolución que tenemos hoy. Por supuesto, podríamos hablar muchísimo de redes y de inteligencia artificial, pero tenemos que seguir con esto. La gran pregunta en esto es si las redes de inteligencia artificial son buenas o malas. Mucha discusión hay en el mundo con esto. Sabemos que hay cantidad de gente que trató de frenar este desarrollo. La realidad es que yo esto lo asemejo mucho a la energía nuclear. La energía nuclear, muchos de ustedes ya habrán visto la película Oppenheimer, nos abre la cabeza en un montón de cosas, pero lo cierto es que sirve para un montón de cosas buenas. Sirve para generación eléctrica a menor costo, reducción de emisiones de carbono, tecnología médica, desalinización de agua. También sirve para crear una bomba nuclear. La pregunta es, ¿la energía nuclear es buena o mala? Y no, depende del uso que se le dé. Depende de lo que haga el hombre. Antes decían que muchos empezaron a responder 1 más 1, 3 y por eso la red se equivocaba. Es el hombre el que induce al error, es el hombre el que puede inducir a la inteligencia artificial a cometer fraude, a cometer un delito o a no ser lo bueno que queremos para la humanidad y su desarrollo. No es intrínsecamente buena o mala, depende del uso que todos le demos. Vamos a ir ahora a computación cuántica, si me ayudan desde el control.
Y para entender la computación cuántica, lo primero es entender cómo fue la evolución de los elementos para procesamiento de datos. Empezamos con procesamiento electromecánico. La primera transmisión de datos de alguna forma fue el famoso código Morse. Y esto fue evolucionando a tubos de vacío, a transistores, a circuitos integrados. Todo esto fue evolucionando a lo largo de la historia. Cuando hablo de la historia, hablo de los últimos 100 años. Este crecimiento ha sido absolutamente exponencial. De hecho, el crecimiento de estos microprocesadores y esos transistores son los que generan la famosa ley de Moore de que el tiempo de aceleración de todas las nuevas tecnologías. Pero la realidad es que cuando cada tecnología va llegando a su tope, nace una nueva que empieza también su curva de exponencialidad. Empieza también ese crecimiento. Y cuando tiene ese crecimiento, va dando cabida a las nuevas generaciones de procesamiento de datos. Todo esto se está acelerando de manera tal que ya la distancia entre esos microprocesadores empieza a ser más pequeña. Y cuando la distancia se convierte en más pequeña, ya llega un punto que no puede seguir creciendo la tecnología, no puede procesar más datos. Y ahí es cuando nace lo que es la computación cuántica. Pero para entenderla vamos a ver un pequeño video que explica muy bien de qué se trata y después vamos a ver hasta dónde puede llegar esto. One of the most successful theories of modern science, describes the way our world works at the most fundamental level. Quantum computing has become one of the leading applications of quantum physics. Quantum computers have the potential to solve some of the world's most complex problems that are beyond the reach of even today's most powerful supercomputers. Quantum computers are not going to replace classical computers, but their radically different way of operating enables them to perform calculations that classical computing cannot. Let's see how they differ. Classical computers encode information in bits, and each bit can represent a 0 or a 1. These zeros and ones act as on-off switches that ultimately translate into compute functions. To perform a simple calculation, like solving a maze, a classical computer would test each possible route one at a time to find the correct one. Just as classical computers have bits, quantum computers have qubits. Qubits, however, make use of two key principles of quantum physics: superposition and entanglement. Superposition means that each qubit can represent a 0, a 1, or both at the same time. And entanglement happens when two qubits in a superposition are correlated with one another, meaning the state of one, whether it's a 0, a 1, or both, depends on the state of another. Using these two principles, qubits can act as a much more sophisticated version of switches, helping quantum computers solve difficult problems that are virtually impossible using classical computers. To illustrate how this makes quantum computers more powerful, let's look at some numbers. Take a classical n-bit computer, with n representing the number of bits. It can represent and examine only one system state at a time. An n-qubit computer, however, would have the power to represent 2 to the power of n system states and perform parallel operations on all those states at once. This means that every time you add just one more qubit to a quantum computer, the number of states it can represent and examine doubles. So a 50-qubit quantum machine could examine 2 to the power of 50 states at once. This exponential increase in power, together with the entanglement of qubits, is what allows quantum computers to solve certain problems so much more efficiently. While a classical computer solves a problem like the maze by testing each possible route one at a time, a quantum computer uses its entangled quantum states to find the correct route quicker, with far fewer calculations. Think of it this way. Technologies that currently run on classical computers can expertly find patterns and insights buried in vast amounts of existing data. But quantum computers will deliver solutions where patterns cannot be seen because sufficient data does not exist, or the possibilities for discovering an optimal answer are too enormous to ever be processed by a classical computer. Quantum computers could lead to the discovery of new medicines and materials by helping us untangle the complexities of molecular and chemical interactions. They could help the financial services industry make better investments by finding new ways to model financial data and isolate key global risk factors. They could even transform supply chain and logistics by finding the optimal routes across global systems, like optimizing fleet operations for deliveries during the holiday season. Quantum computing won't replace our everyday computers and smartphones.
but its ability to solve complex problems will open up a new universe of information, transforming our view of the world and the way we navigate it. Para entenderlo mejor y con un caso práctico, hace unos años ya se certificó en Japón la primera mujer curada de cáncer por inteligencia artificial, un tipo de cáncer muy particular que, en función de analizar cantidad de datos, pudieron dar con el tratamiento específico para ese tipo de cáncer que tenía esa mujer. Y eso no usaba computación cuántica. Imaginen ahora la capacidad de procesamiento de datos que puede tener esto cuando determinen para cada persona, en función de temas relacionados con biotecnología y un montón de temas de esta convergencia que hablábamos antes, se puede dar un tratamiento específico no para un tipo de cáncer, sino para cada persona y su respectivo ADN. Entonces, eso es el potencial que tiene la computación cuántica. La verdad es que la cantidad de patentes en esto está creciendo en el mundo de forma exponencial. Ahí vemos todas las que fueron presentadas a nivel global, nuevamente, ese crecimiento que estamos teniendo. Hoy ya la empresa Rigetti da Quantum Computing as a Service. Podríamos usar herramientas en la nube de computación cuántica y ya están estudiando no solo los qubits, que es con 2, como vimos recién, sino qtrits, que ya es con 3 estados. Con lo cual el potencial de cálculo, si hoy lo vemos, ¡wow!, cuando nos responde algo en casi tiempo real, imagínense la cantidad de datos que va a poder procesar esto en el futuro. Y la realidad es que nos estamos quedando sin tiempo. Me pidieron que trate de acortar un poquito porque empezamos un poco tarde, así que vamos a avanzar con la presentación. En otros eventos nos vamos a ver para seguramente comentar las otras tecnologías, pero vamos a ir entonces a la flechita de abajo, si me ayudan desde el control. No, volvamos para atrás. Esa de ahí. Y hay factores que ayudan a esta convergencia, a que esas tecnologías se unan. ¿Cuáles son estos factores? Básicamente, primero es el tiempo. La realidad es que, antes hablaba de nuestros tatarabuelos, piensen y traten de imaginar el tiempo que se ocupaba solamente en cocinar y comer. Tenían que ir, buscar la comida, ir a buscar el agua, traerla, calentarlo era todo un tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo le dedicamos hoy a eso? Prácticamente nada. Eso le libera tiempo, no es a nosotros, es a la humanidad para crear cosas nuevas, para seguir inventando. Y esto lo potenciamos con la disponibilidad de capital. Antes, en la Edad Media, había que tener un mecenas que apadrinaba a un Leonardo da Vinci para que haga sus inventos. Hoy hay capital en el mundo que se puede conseguir para el proyecto que queramos mediante diferentes formatos de acceso a ese capital. La desmonetización, vimos antes lo que bajan los precios de esas herramientas que hacen que sean más accesibles. Tengo más tiempo, tengo acceso a capital y tengo tecnología, puedo desarrollar innovación. Hay más mentes y más brillantes. Muchos habrán visto la película El niño que domó el viento. En algún momento de la historia por ahí existían también cosas así, pero no se los conocía. Hoy el mundo globalizado nos permite conocerlos y tenerlos cercanos. Por supuesto hay abundancia de comunicaciones y vidas más largas. Teníamos hace 2000 años una media de 30 años, hace 100 años 55, 60, hoy superamos los 80. Más tiempo, más años, más capital, más tecnologías permiten generar nuevos modelos de negocios que generan innovación. Y si hablamos de la evolución de los modelos de negocios, a principios del siglo pasado nació el modelo cebo y anzuelo. Te vendía la maquinita de afeitar casi al costo porque te iba a ganar con la Gillette, con la... ¿cómo se llama? El repuesto. Este modelo cebo y anzuelo, que después nació para las impresoras, para cantidad de productos, se fue desarrollando. En la década del 50 nacen las grandes superficies. Las franquicias. En la década del 60 las grandes superficies. Pero ahora tenemos cantidad de modelos de negocios diferentes. Modelos de economía colaborativa, modelos con crowdfunding o crowdsourcing, economía circular, cantidad de modelos de negocios. Cuando todo esto se potencia, lo que se genera es ese espacio de disrupción. Les voy a dar un ejemplo concreto. Cuando me casé, compré un taladro, porque todo hombre que se precie en su hogar tenía que tener un taladro en mi casa. Creo que en mi vida hice 13 agujeros, los cuales 11 seguramente salieron mal.
Si hubiese tenido economía colaborativa y un espacio donde alquilar ese taladro, probablemente no lo hubiese comprado. Ahora, la economía colaborativa en realidad existe hace mucho tiempo. Lean esto que salió en el Diario de Madrid en el año 1791. El martes próximo sale un coche para la ciudad de León con 2 personas decentes, si las hubiera otras 2 que quieran tomar asiento con él, para el mismo pueblo o carrera, acudirán a la Puerta del Sol, tienda de don Hilario Fernández Valledor, junto a la Espadería, el que dará razón en donde han de tratar este asunto. Esto y BlaBlaCar es exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, alguien que tiene un espacio en su carro y lo ofrece. 1791. Ahora, ¿por qué hoy tenemos el boom de toda esta economía? Nuevamente, porque la tecnología permite generar una masa crítica y que esas tecnologías y esos nuevos modelos de negocio se masifiquen. Y hoy vemos economía colaborativa en cuanto campo de la economía podemos entender. Y todo esto genera disrupción. Ahora bien, ¿qué es disrupción? Disrupción es, por ejemplo, esto. Este es el desfile en la Quinta Avenida de New York en el año 1900. Ahí perdidos entre todos esos carruajes, si alguno lo ve, hay un carro, que era una tecnología que había lanzado hace menos de 15 años. Recién empezaban. Solo 13 años después, este era el mismo desfile. Y entre todos esos carros había un carruaje de caballos, todavía quedaba alguno. Lo mismo puede pasar si vemos la foto de un metro de hace no tantos años y un metro el día de hoy. Esto es disrupción. ¿Qué es esto? Es cuando una tecnología que nace vuelve obsoleto lo que conocíamos hasta ese momento. Ya dejó de existir. Y esto puede presentar una crisis o una oportunidad. Ustedes saben que en japonés se escribe con esos 2 vocablos, que esa crisis puede representar un peligro o una oportunidad. Y yo prefiero entender esta época como un momento de oportunidad. Quizás como lo dijo uno de los más grandes estadistas del siglo XX, Winston Churchill, que dijo: nunca desaproveches una buena crisis. Si estamos viviendo en crisis, tenemos que ver las oportunidades que esta crisis nos presenta. ¿Cómo se llama este juego en Panamá? ¿Cómo es? X0. En Costa Rica se llama gato, en Argentina tatetí, en Estados Unidos tic-tac-toe. Bueno, cada país tiene su propio nombre. Y conocemos las reglas perfectamente. Cómo era, 2 jugadores iban poniendo el círculo, la cruz, e iban jugando a ver quién lograba llegar a ese momento en el cual decía gané, o como esto que empataba. Pero de repente lo que está pasando hoy es que alguien pone un círculo fuera del tablero y encima dice gané. Y nosotros nos quedamos diciendo, pero ¿cómo? Las reglas del juego eran otras. No era esto. ¿Qué es lo que pasó? Que cambiaron justamente las reglas del juego. A uno de los que más les cambió es esto. Esto es una placa de un taxi en New York. ¿Alguien sabe a qué monto se llegó a vender una placa de un taxi? ¿Una licencia? $1 millón. El año 2013 fue el pico máximo en el cual se vendió una placa. ¿Por qué? Porque ya no se emitían nuevas y solo era reventa de las que existían. De repente llegó alguien que todos conocemos y aparece Uber. Y esto es lo que pasa con el consumo y cambian las reglas del juego. Veníamos acostumbrados a otro tipo de juego y en ese momento pasa algo diferente. Y todo esto se da en todas las tecnologías. La ley de Moore, que nos cuenta cómo se va acelerando todo esto, cómo los microprocesadores iban creciendo cada 18 meses al doble, al mismo costo, bajando a la mitad del costo, con el mismo procesamiento, lo vemos en cantidad de otras tecnologías. Cada una que va subiéndose esta nube de exponencialidad, esta curva de exponencialidad, empieza a crecer y desarrollarse. Y esto es un ejemplo con lo que son las imágenes. Aquí pueden ver una imagen de Kobe Bryant en el primer juego de Nintendo, de PSG, de alguno de estos. Y la segunda no es una foto de Kobe Bryant, es Kobe Bryant en ese mismo juego en el 2021. Ya hasta le vemos la gota de sudor y la vena hinchada. Eso es la evolución de la tecnología en pocos años de las imágenes. Cada una de las que entran en esa curva empiezan a acelerarse. Y la realidad es que nos cuesta a nosotros como humanidad, como personas, entender qué significa esto. En el año 85 AT&T contrató a McKinsey, una de las principales consultoras del mundo, para que le proyecten qué iba a pasar con la telefonía celular en el año 2000. Proyectaron a 15 años 900.000 suscriptores de telefonía celular. En ese momento ya había 109 millones en el año 2000, un error pequeñito de 120 veces. Sí, para que lo midamos rápidamente. La realidad es que Vinod Khosla, creador de Sun Microsystems, analizó la media de todas las proyecciones de las principales consultoras del mundo que proyectaban de crecimiento. Y pasa exactamente lo mismo. Nadie puede proyectar exponencialmente porque imagínense ustedes
pertenecen al equipo comercial de una empresa, van a su gerente comercial y les dice, bueno, ¿cuál va a ser tu crecimiento el próximo año? Duplico. Y el siguiente año duplico. Y el siguiente año duplico. Le van a decir, bueno, no tomes antes de venir porque no está bien venir a tu jefe y venir un poquito borracho. Lo cierto es que no podemos proyectar exponencialidad, pero cuando la entendemos cambian los modelos de negocios. El caso de Nokia y Waze para mí es el que mejor explica esto. Nokia compra a Navteq en el año 2014, si no me recuerdo mal. Perdón, no antes, un poco antes. Bueno, unos años antes, compra Navteq en $1.000 millones y había comprado en $6.000 millones y ya tenía una evaluación, era el ícono de innovación mundial, tenía una evaluación de $140.000 millones. ¿Por qué compra Navteq? Porque era la empresa que más antenas satelitales tenía esparcidas sobre la faz de la Tierra, iba a tomar control de los datos. ¿Por qué? Porque el que más antenas tenía era el que más iba a valer. En ese mismo año, en el 2007, cuando compran Navteq, 2007, ahora ya me acordé el año, un muchacho con camisa negra, no sé si lo recuerdan, Steve Jobs, presenta el iPhone, ese primer teléfono. Y cuando lo presenta hay un grupo de jóvenes israelíes, 7 meses después, que dicen, si esto tiene una antena satelital, ¿por qué no capturamos esa data en lugar de poner antenas y los convertimos en una fuente de recursos para nosotros? Y así nace Waze, ¿sí? Ya sabemos cómo termina la historia. Nokia casi desaparece, se vende al final por menos de lo que compró Navteq, había perdido $140.000 millones, Waze termina siendo comprado por Google. Entendieron lo que era la exponencialidad, entendieron lo que era capturar recursos abundantes, pero este no es el único caso. Casi todas las industrias, vamos a ver cómo crecieron con una curva exponencial. Instagram, la cantidad de viviendas en Airbnb, la cantidad de procesamiento de pagos de PayPal, la cantidad de viajes de Uber, todo tuvo esa curva exponencial. De hecho, la tecnología no solo digital genera exponencialidad. Estos dos son Napoleón III y lo que en aquel momento era el rey de Siam, lo que hoy es Tailandia. Y Napoleón III invita al rey de Siam a su palacio de real a compartir un banquete. Y los cubiertos de todos los invitados eran de oro. ¿Saben de qué eran el de los reyes? ¿Algo más preciado que el oro? Estamos hablando del siglo XVIII. Los cubiertos eran de aluminio. ¿Por qué? Porque les faltaba unos poquitos años para que nazca la electrólisis que separa el aluminio de la bauxita, uno de los minerales que hay en mayor cantidad en la superficie terrestre, y lo conviertan en un recurso abundante y casi gratuito. Hoy lo usamos en la lata de una gaseosa. Esa exponencialidad, ese recurso abundante que podemos capturar por entender la exponencialidad, por una tecnología que nos lo brinda, cambia los modelos de negocios. El aluminio ya dejó de ser eso que más valía y pasó a ser un metal accesible para todo el mundo. Piensen en la cantidad de tecnologías que hoy tenemos acceso que antes estaban restringidas solamente a unos pocos. Y el tema es que estamos en esa curva donde a veces nos sentimos perdidos porque no entendemos esa evolución. Y quien mejor lo explicó cómo se dan estas curvas es Peter Diamandis, fundador de Singularity University, que definió las 6D de esta transformación. Lo primero es la digitalización. Cada una de estas cosas fue digitalizando algo que existía hasta ese momento. Pero al principio, y esto les debe haber pasado en muchos proyectos, lo que primero sentimos es una decepción porque decimos esto va a ser un wow, pero la curva es lenta. Recuerden cómo es la curva de exponencialidad. Ven que la primera parte todavía es muy poquito. Si yo tengo piénsenlo en la cámara fotográfica, la primera en la década del 70 tenía 0,01 píxeles y en blanco y negro. Subía al doble su capacidad, 0,02, nada. Subía al doble, 0,04, nada. Cuando va creciendo, en algún momento se comió a la cámara de foto física. Y ahí es cuando se genera la disrupción. Y cuando se genera la disrupción no tiene freno. Ya no hay forma de detener ese crecimiento. Y eso da paso a las siguientes 3D. Una es la desmonetización. Podemos ver cantidad de ejemplos en donde la curva ha caído. Desentramar el ADN de una persona hace 20 años costaba $100.000. Hoy podemos mandar una gota de saliva a 23andMe en Estados Unidos. Por $100 nos dicen el resultado de nuestro ADN. La desmaterialización. Podemos ver rápidamente en este video cómo en 20 años cambió nuestra oficina, nuestro escritorio. Cada una de las cosas se fue digitalizando y se fue desmaterializando. Ya producto físico se transforma en un producto digital, en un producto virtual. Todo esto vemos cómo se va incorporando a nuestro dispositivo
y cada vez van tomando mayor velocidad, mayor resolución, mayor capacidad de procesamiento y todo esto sigue creciendo hasta convertirnos nuestra oficina en ese computador que llevamos con nosotros a todos lados. Y por último, la democratización. Esa es la foto de la Plaza de San Pedro cuando asume Benedicto XVI y la siguiente es cuando asume el Papa Francisco. Ahí vemos la diferencia entre una y otra. En una persona podía tener una cámara digital en un teléfono pequeñito. Esa es la diferencia cuando se democratiza el acceso a la tecnología. Y todo esto nos genera el cambio de paradigma. Pasamos de un mundo de escasez donde lo importante era lo que había en poca cantidad y hoy vivimos en un mundo de abundancia. Cuando podamos capturar abundancia en nuestros negocios es cuando tengamos un momento de éxito en los mismos. Si cambiamos del pensamiento lineal a pensamiento exponencial. Tenemos que pensar qué pasa si capturamos abundancia, cómo hacemos ese crecimiento. El problema es que en general tenemos lo que en la persona se llama el sistema inmunológico que nos frena ante estos avances, que nos dice no, en nosotros eso no va a pasar. En el año 1946, el presidente de la 20th Century Fox dijo la televisión desaparecerá del mercado en 6 meses, la gente se cansará de mirar todas las noches una caja de madera enchapada. Ahí tienen varios ejemplos de gente que eran líderes de sus negocios, pero que no es que no veían el futuro. Lo que hacían era defender el statu quo. El sistema inmunológico les decía, hay que defender las salas de cine, hay que defender los rollos que Kodak tenía en stock, hay que defender los puntos de venta que tenía Blockbuster. Era defender el statu quo. ¿Por qué? Por miedo a la innovación. El sistema inmunológico nos frena de adoptar estos cambios. Y en este entorno, todo lo que habíamos estudiado hasta ahora cambió absolutamente. Muchos estudiaron seguramente aquí alguna materia mercadotecnia y cuando estudiaron esa materia les hicieron leer a Philip Kotler. Lo estudié yo en su edición 2 hace 30 y pico de años. Lo estudió mi hija que se graduó hace poco en su libro, en su versión 11 y así todos leyeron a Philip Kotler. Philip Kotler definió lo que era el marketing mix tradicional, las famosas 4P. Me imagino que las recuerdan. La primera era el producto. ¿Qué pasó con el producto? Este es el producto de mayor crecimiento en Nike el día de hoy. Es el famoso Nike by You. Yo puedo ir customizando las tenis que quiero para que me lleguen tal cual como yo las pedí a mi casa. Hace 100 años Henry Ford dijo, le vamos a vender a la gente, a todo el mundo un auto, el auto que la gente quiera, siempre y cuando sea T y sea negro. ¿Ustedes se imaginan hoy pensar un producto y definirlo solo ustedes y no pensarlo con su cliente, con su consumidor? Imposible. Hoy uno co-construye el producto o servicio con el cliente al que quiere atender. El tema del precio. El precio cambió radicalmente. Hace 11 años salió este gráfico y era el precio de un microondas relevado durante 24 horas, donde Amazon tuvo 9 cambios de precios a lo largo del día, Best Buy tuvo 3 cambios de precios y Sears no tuvo ninguno. No hace falta que les cuente quién quebró, quién se presentó al Chapter 11, pero lo cierto es que hoy el precio es dinámico. Ustedes saben que, por ejemplo, H&M, una de las variables que determina el precio del producto es la distancia de la nueva colección al puerto donde tiene que llegar. Es decir, a medida que el barco se va acercando, tienen que liberar espacio y los precios van cambiando dinámicamente en función de eso. Entonces, ya el precio no es un costo más markup el precio que le pongo al producto. Si hablamos de plaza, ni que hablar. Antes le vendíamos a la gente que vivía en un radio a la redonda de nuestro comercio, de nuestro punto de venta, nuestro punto de servicio. Hoy, con las tecnologías, podemos venderle al mundo directamente. Y, por supuesto, la promoción. Antes teníamos un marketing mix muy sencillo. Prensa, radio, televisión, outdoors, y se acabó. Y le asignamos un presupuesto a cada uno. Hoy tenemos el marketing absolutamente personalizado. Esto tengo un video, pero lo vamos a pasar porque ya estoy pasado de tiempo, así que no lo vamos a ver. Pero lo que hay que entender es que ese marketing mix tradicional le faltaba algo muy, pero muy importante. Y éramos nosotros, las personas, los clientes. Eso se definía en una sala de reuniones donde no teníamos en cuenta al consumidor, ni qué pasaba con ese consumidor. Por eso hoy ya se habla de un nuevo marketing mix donde se incorporan 3P más. La gente, el entorno físico y los procesos. Hoy ya no es esos 4P tradicionales. Hoy tenemos que evolucionar a estas 7P. ¿Y por qué tenemos que evolucionar? Básicamente porque no estamos hablando de medios de comunicación en todo esto, no estamos hablando de temas de tecnología, sino que estamos hablando de un consumidor
que necesitamos conocerlo y que necesitamos trabajar con él. Un consumidor que se pone en el centro de la cadena de valor. Esta era Hillary hace unos años haciendo su campaña presidencial y en algún momento hubiese pasado la foto como la que vimos con el Papa Francisco, pero hoy la foto es esta. Yo no quiero la foto de Hillary, quiero la foto de Hillary conmigo, donde yo soy el centro, donde es una selfie donde Hillary sale junto conmigo en esa imagen. Y todo esto se da en un momento increíble de la historia. A mí me fascina la época que estamos viviendo porque esto que a veces nos asusta, que nos presenta una crisis o una oportunidad, un peligro, una oportunidad, yo lo veo como una fantástica oportunidad de abrazar un futuro totalmente diferente. Vivimos un momento en donde la cantidad de democracias ha crecido radicalmente, donde las mujeres pueden estudiar. Siempre doy el ejemplo en primera persona. Mi bisabuelo a mi abuela no la dejó estudiar en la universidad porque no era digno de una señorita. ¿Imaginamos eso el día de hoy? La realidad es que no, es imposible pensar eso. Pero eso pasaba hace cerca de 100 años. La cantidad de años de educación, la cantidad de niños involucrados en trabajo. Por supuesto que todavía no están los problemas solucionados. Por supuesto que aún hay pobreza, pero vean lo que ha caído la pobreza extrema en el mundo. La cantidad de gente conectada, lo vimos antes en la presentación, esto sigue creciendo. Y todo esto genera un momento o de cambio o de oportunidad. La pregunta es, ¿cuál va a ser el que ustedes van a elegir? ¿Qué momento es el que van a abrazar? El futuro no lo sabemos, no lo podemos determinar. Y la realidad es que a lo largo de la historia hubo gente que trató de frenar ese futuro. Ahí vemos el movimiento, una caricatura del movimiento de los luditas. Los luditas fueron un grupo que se oponía a la primera revolución industrial y pasaba por fábricas destruyendo las máquinas que nacían en ese momento. ¿Por qué? Porque nos iban a quitar el trabajo. Hace muchos menos años hubo una manifestación de profesores de matemática prohibiendo el uso de la calculadora. ¿Cómo? Digamos, la gente tiene que saber cómo se multiplica. Y la verdad es que necesito saber para qué se multiplica, pero no cómo se hace una multiplicación. 2 por 2, ya sabemos cómo es. Entonces puedo hacerlo en la calculadora. Y ahora está pasando lo mismo. A principios de año, en enero, escuelas públicas de New York, decía CNN, prohíben el acceso a ChatGPT, una herramienta de inteligencia artificial que podría ayudar a hacer trampa. ¿Saben cuánto duró esta prohibición? Menos de 4 meses. 4 meses después se dieron cuenta que no podían luchar contra el futuro, que tenían que abrazarlo y entender cómo trabajar con ese futuro. Así que el reto lo tenemos todos nosotros. Para dejarlos, los dejo con 3 frases sobre el futuro. Peter Drucker dijo que tratar de predecirlo es intentar conducir por un camino rural por la noche sin luces mientras mirás por la ventana trasera. Es decir, no vamos a poder predecirlo. Lo que podemos es tratar de crearlo y ser parte actora de ese futuro. Como dijo Lincoln, la mejor manera de predecir el futuro es justamente esto, es crearlo. ¿Y por qué hablo tanto de esto? Y porque, como dijo Woody Allen, me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Les agradezco muchísimo por haberme escuchado. Espero que se hayan llevado una idea de lo que es este futuro. Ahí tienen mis correos, mis contactos en LinkedIn. Y aprovecho, si me permite, el equipo de Cable & Wireless, invitarlos, me pueden escribir para conseguir pases. Tenemos el Tech Day el próximo 17 de agosto aquí en Panamá, el E-Commerce Day el próximo 5 de octubre, el Insurance Tech Summit el 17 de octubre, eventos para este 2023 en Panamá y ya preparándonos para eventos el primer semestre del año que viene, como el Banking Technology Summit que tuvimos en marzo, el Marketing Tech Summit y el Legal Tech Summit en el primer semestre del 2024 y, por supuesto, toda la agenda de eventos que tenemos en Conecta B2B. De nuevo, las gracias por el tiempo, por la invitación y que sigan disfrutando Move On. Chao.